Finalmente, vamos a concluir el tratamiento de los despachos de comisión con el expediente número 9027, Proyecto de la Libertad Avanza, de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo disponga guardia de salud mental. Este expediente tiene dictamen de la comisión desaprobándolo. Si concejal Rodríguez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, un poco con respecto a este proyecto que trajo bastante reflexiones públicas a raíz de lo que se dio en la presentación en la anterior sesión. Para todos aquellos que no saben cómo funciona el Consejo Deliberante, me parece que es una buena oportunidad para contar que cuando nosotros presentamos proyectos, quien presenta el proyecto es quien tiene la voz para ampliar esa presentación, para contar de qué se trata ese proyecto y por qué es importante su ingreso, pero después ese proyecto se trabaja en comisión y finalmente se le da un dictamen para que pueda ser aprobado o desaprobado. Hoy estamos nosotros como bloque desaprobando este proyecto, ya que no tuvimos la oportunidad, por lo procedimental que no lo permite, de poder dar nuestros fundamentos en el momento en el que se presentó, por lo descabellado y lo irresponsable de lo que versaba el contenido del proyecto, ¿no? El proyecto que presenta el bloque La Libertad Avanza solicita la creación de un servicio de guardia de 24 horas del Servicio de Salud Mental, algo que existe no solo hace 12 años desde que está esta gestión, sino que existe desde hace 30 años. Tuve la oportunidad de estar reunida la semana pasada, ayer, con la directora, una parte integrante de la jefatura del Servicio de Salud Mental, también para interiorizarnos un poco más sobre cómo es el funcionamiento hoy en día del servicio y también para tener las herramientas que creo que es una responsabilidad nuestra como funcionarios públicos que somos, como concejales y concejalas que somos, al momento de elaborar proyectos hacerlo con criterio. Y hacerlo con responsabilidad implica hacerlo con conocimiento. Y en temas de esta índole, cuando se trata de salud y cuando se trata de salud mental, me parece que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos, de hablar tan livianamente de ciertas cuestiones, por lo que genera y por el impacto que implica en aquellas personas que se encuentran involucradas por la temática, por familiares que se encuentran abordando estos temas, y también por el equipo que trabaja en lo cotidiano, batallando con muchísimas situaciones diarias y críticas que se dan, en este caso en el Servicio de Salud Mental. Me parece que es de una falta de responsabilidad muy grande y por eso tenemos la responsabilidad nosotros también de dar los argumentos por los cuales rechazamos este proyecto. Un poco, yo voy a leer lo que dice el proyecto presentado por el bloque de La Libertad Avanza. En una parte de los fundamentos dice que en la actualidad el Partido Bolívar no cuenta con una guardia específica de salud mental que funcione las 24 horas, lo cual deja a muchas personas sin atención adecuada en momentos críticos, generando derivaciones, esperas prolongadas o situaciones de riesgo que podían evitarse. Esto es totalmente falso. En Bolívar existe una guardia de salud mental, nadie queda sin atención. En situaciones críticas tenemos un ejemplo muy inmediato en lo que ocurrió con las desapariciones que hubo producto del accidente reciente que tomó mucho estado público en nuestra ciudad. El Servicio de Salud Mental estuvo abordando esa situación crítica como un ejemplo concreto de que hay un abordaje también en situaciones de crisis y que la salud mental está totalmente abordada de manera interdisciplinaria en nuestra ciudad y que existe una guardia que lo representa. El artículo 1 dice: se le solicita al Departamento Ejecutivo que disponga los medios necesarios para la implementación de una guardia en salud mental que funcione las 24 horas del día en el ámbito del hospital o donde considere pertinente, garantizando un abordaje interdisciplinario conforme a la normativa vigente. Volvemos a reiterar que la guardia de salud mental existe, que funciona en el hospital y que funciona en términos de protocolo y de procedimiento a través del ingreso por la Guardia General. Esto tiene una explicación técnica que tiene que ver con que el paciente que ingresa o la persona que ingresa por una afectación necesita ser previamente evaluado por un médico clínico que haga una evaluación en su conjunto de la persona para que a partir de ahí active los profesionales necesarios según la dificultad que exista en esa ocasión. Si el caso tiene que ver con
una afectación de la salud mental o algo que requiera el abordaje del equipo interdisciplinario de salud mental, existe una guardia de salud mental disponible que se la convoca a través de la Guardia General, y eso es un protocolo que funciona así en todos lados y hasta el momento no ha presentado inconvenientes, pero es necesario también que se destaque la importancia de que la persona se la tiene que evaluar en su estado clínico general, no solamente por una guardia aparte de salud mental. En el artículo 2 se establece que la guardia debe contar con un equipo interdisciplinario especializado, integrado por profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, etcétera, capacitados para brindar atención en situaciones de crisis, realizar evaluaciones de riesgo y ofrecer intervenciones terapéuticas breves. Bueno, les pasamos a comentar al bloque de La Libertad Avanza que el equipo interdisciplinario de salud mental, de Servicio de Salud Mental de Bolívar, está compuesto por un jefe de servicio, una coordinadora de servicio, 4 médicos psiquiatras, 7 psicólogos, 2 trabajadoras sociales, una musicoterapeuta, una terapista ocupacional, 2 secretarias, 5 enfermeras, más los talleristas, las mucamas y los médicos clínicos que se solicitan a demanda, que están en guardia pasiva. Y por último, el artículo 3 dice que la Guardia de Salud Mental debe funcionar en un espacio físico adecuado que garantice la privacidad, la seguridad y el confort de las personas que requieran atención y que cuente con los recursos materiales y tecnológicos necesarios para el desarrollo de sus actividades. En este último punto también es importante que se conozca y que se sepa que cuando una persona está siendo atendida en una guardia de salud mental, porque así fue convocada por la Guardia General, se la atiende principalmente en los box de atención que están totalmente apartados y que garantizan la privacidad de la persona. Y a su vez me parece que también es una oportunidad para refrescar que hace 6 años esta gestión creó el Servicio de Salud Mental con condiciones edilicias muy propicias y muy ajustadas a las normativas existentes para que funcione el servicio así, lo que hoy nos permite que existan 12 camas de internación, que podamos haber ampliado la plaza de internación para situaciones que así lo requieran, con espacios para que los internados puedan concurrir a talleres, con comodidad de oficinas para el equipo interdisciplinario, por lo cual creo que son 3 puntos en los que se basa el proyecto, que los 3 no existen en la práctica, están en nuestro servicio. Invitamos a los concejales de La Libertad Avanza, primero, a que realicen los proyectos de manera consciente, con conocimiento y se informen antes. Y segundo, a recorrer las instalaciones del Servicio de Salud Mental, a trabajar y a escuchar y a reunirse con el equipo para que también vean cómo funciona en la práctica. Hoy hay algo de entre 5 y 7 ingresos por admisión de personas, en la Guardia de Salud Mental lo que requiere un ingreso de 20, 25 pacientes por mes. El Servicio de Salud Mental no solo que existe, sino que funciona, no solo que tiene un equipo, sino que tiene un equipo interdisciplinario capacitado para estos casos, que vive en constante formación, que esto también lo fomenta y lo acompaña el Ejecutivo local a través de la Secretaría de Salud y de la Dirección del Hospital. No solo existe una guardia pasiva, sino que si se acercaran a conocer, hay un calendario en la misma oficina donde establece mes a mes, día a día, qué profesional está a cargo de cubrir esa guardia pasiva. Y también no confundir, porque en el momento en que se presentó el proyecto se habló de consumo problemático. El proyecto no habla de consumo problemático en lo teórico del proyecto, son esos 3 puntos que mencioné. Si se hablara de consumo problemático, también tenemos múltiples dispositivos con los que se trabaja en una interdisciplina y en un trabajo mancomunado de instituciones, como es el Gigante Azul, como es el CPA, como son todos los dispositivos que tenemos en Bolívar que trabajan esta temática. No hay que olvidarse de los talleres de promoprevención, no hay que desconocer el trabajo que se realiza a diario de todos los profesionales de la salud mental, que son trabajos invisibilizados, pero sobre todo porque son trabajos silenciosos, trabajan cuestiones muy sensibles y más en esta época donde creo que todo el contexto socioeconómico hace y contribuye a que las dificultades del orden de la salud mental se incrementen. Así que una vez más invito a los concejales de La Libertad Avanza a acercarse al Servicio de Salud Mental, los podemos acompañar si así lo requieren.
Es realmente un placer y un orgullo para nosotros ver cómo se trabaja desde ahí. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, concejal. Concejal Pacho tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que si en algo he cometido algún error, pido disculpas. Lo que no puedo dejar pasar es que cuando hablan que la guardia existe y está 24 horas, tienen que salir a caminar un poquito más los barrios, las calles, y ver un montón de gente que lamentablemente atraviesa situaciones difíciles. Y con eso, porque usar adjetivos, calificativos, irresponsable, todas esas cuestiones me tienen sin cuidado, lo que sí tiene que saber el Ejecutivo es que tienen que salir a la calle y ver que la gente está con problemática. Y cuando se presentó el proyecto, tal vez en algún error de articulado puede ser, porque no tengo tanta expertise en el tema, se da por la positiva, se da por saber que hay un montón de gente que la está pasando mal. Son casos de conocimiento público, muchos de ellos, terminan en los diarios locales. Entonces no me parece, con respecto a lo planteado, nada fuera de lugar, solo decir que a partir de ese día, de la sesión del 9 de abril, o casualidad, el día 15 de abril aparece en la Secretaría de Salud en el Facebook y en todos los medios locales, aparece que el Servicio de Salud Mental Hospital Capredoni por urgencias pueden ingresar por la guardia. En la guardia a veces nos pasa, y sin querer, que se diagnostica mal, calcula una persona que tiene un estado de ansiedad o un estado mucho más grave, que pueda discernir si lo que le dice el profesional está bien o está mal. Hay que tener cuidado cuando hablan, porque a veces hablar desde un estrado es facilísimo, pero lo difícil es estar en las familias, como pasó en esa familia que su hijo lo sacó a hachazo a su madre y le rompió toda la casa, y terminó lamentablemente el joven internado siendo un joven de esta localidad. Hablar de dispositivo de admisión que se hace los días martes a las 7 horas me parece bien, que hay un servicio interdisciplinario, ¿cómo no me va a parecer bien? Obviamente que está bueno que se lo comuniquemos a la comunidad, no que me lo comuniquen a mí. Si me quieren a mí decir lo que me dijo la concejal propinante, no tengo ningún problema. Y voy a ir al Servicio de Salud Mental. Porque si no lo conozco yo, quiere decir que la ciudadanía tampoco lo conoce. Entonces, hagan un esfuerzo en comunicación, como hicieron el 15 de abril concretamente, y donde pusieron que hay servicios de psicología, psiquiatría, musicoterapia, terapia ocupacional, trabajo social, acompañante terapéutico, educación física, Gigante del Azul, todos los medios que tienen, y no alcanza. Redoblemos los esfuerzos, y si alguien viene a proponer algo, no vean todo como que siempre es por la negativa. Estamos hablando del partido de Bolívar, donde pasan casos en Urdampilleta y en Pirobano, y que estamos mirando para otro lado. ¿Qué pasa con la salud de Bolívar? Que es el tema que también estábamos trabajando y charlamos en esa sesión que tuve la oportunidad de asumir. Creo que también en el artículo 3, cuando un lugar, díganme dónde funciona el lugar físicamente, de que la sociedad que nos está mirando ahora en la Cámara diga, a ver, ¿dónde funciona el servicio de salud mental? ¿En qué lugar? ¿Con qué persona responsable? Es facilísimo decirlo acá en el Consejo, pero vayan a explicarle a Barrio Casariego, a Barrio Latino, a cualquier barrio de la ciudad de Bolívar, las localidades, que hay un servicio de salud mental. Hay que ser responsable también al momento de agarrar un micrófono, porque este expediente que fue presentado, si tuvo algún error, insisto, no tengo problema en pedir disculpas, pero lo más grave es que la sociedad en su conjunto no sabe que existe un servicio en su mayoría de salud mental. Obviamente, agradecerle al personal que trabaja en salud mental, que hacen un esfuerzo denodado y que trabajan diariamente para poder atender a un montón de demandas, como fue en la pandemia, y con muchos de ellos me comuniqué, porque trabajábamos por WhatsApp, diciendo que pasaba en alguna familia, tuvieron la confianza y se manejó como se manejan estas cuestiones, con absoluta reserva. Creo que nos llama a reflexionar a todos los que estamos sentados acá, que nos tenemos que poner a trabajar, por ahí a veces dejarnos de la chicana chiquita, si es de un espacio o de otro, y empezar a trabajar por el partido de Bolívar, que realmente está muy preocupado por el estado de la salud en general y no tiene que ver con los empleados municipales. Esos empleados municipales que en el día de anoche le fui a llevar alimentos a una enfermera que trabaja en el nosocomio local. Entonces, tengamos cuidado y empecemos a trabajar en serio los temas y no para la tribuna. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Mancilla, tiene la palabra. Bueno, tarde tranquila parecía, pero evidentemente tienen ganas de que hablemos. ¿Qué tarde está hoy?
O sea, el presidente no dice lo que dice de Malvinas, el concejal Pacho escribe y dice que no escribe lo que escribe. Nada, esto es simple. Hicieron un proyecto pidiendo la Guardia de Salud Mental, que hace 30 años que está y que hace 12 que está. Pidieron un edificio que lo inauguramos hace 6 años. Hay 20 personas nombradas. ¿Qué se creen, que las 20 personas nombradas qué? Están en la casa, no las conoce nadie, no tienen trabajo. Los psiquiatras, los psicólogos no atienden. Ahora nos mandan a caminar. ¿Quién nos manda a caminar? O sea, recién llegan, quieren ser intendente y ni siquiera saben dónde está el servicio de salud. Y la culpa es nuestra. No, muchacho, si se equivocaron, digan que se equivocaron. Si no quisieron escribir lo de Malvinas, tuvieron la reunión de comisión para decir que no quisieron escribir eso. Si no quisieron crear la Guardia de Salud Mental, me equivoqué, no sabía que estaba. ¿Sabés dónde está Salud Mental? Al lado del hospital. Hace 30 años que estaba. Antes se llamaba Geronto de Psiquiatría. Hace 30 años que está. ¿Quién no ha tenido algún familiar con problemas de salud mental? Sí, los ha tenido y hemos ido ahí. Ahora, no nos quieran venir a retar nosotros, que no conocemos la gente. Nosotros hace 20, 30 años que conocemos a la gente. O ahora que nos van a dar clase de política, La Libertad Avanza. Nada, yo no quería hablar, era una tarde tranquila, pero no nos quieran tomar de estúpido. Presentan proyectos, vayan a Salud Mental y pregúntenle a ver qué necesitan. Hay problemas con gente con drogadicción. ¿Qué se creen? ¿Que ustedes solamente lo ven? Lo vemos y lo sufrimos en nuestra familia, muchos de nosotros. Ahora, porque no vengamos acá a ventilarlo casi con nombre y apellido, como fue una vergüenza la última sesión, no es que no pensemos o no sepamos de eso. Lo tratamos con cuidado y lo tratamos de otra manera. Yo voy a hacer política con todos. Ahora, no me quieran venir a enseñar a hacer política después de 30 años, los que recién llegan, porque la verdad, mantengo ideales, mantengo lugares y creo que voy a seguir teniendo un lugar para que me respeten. Nada más por ahora, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Alomar, después le doy la palabra, así vamos. Hola. Como siempre digo, ¿cómo se pierde el foco en el trabajo? ¿Cómo se pierde el foco en compartir y las agresiones verbales y personales? Como si la única razón que existiera es la razón del que habla. Hasta el que habla puede estar equivocado. Entonces, no es que alguien le está diciendo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, porque a mí también me están mandando a hacer y yo no me he expresado ni he dicho nada. Entonces, no generalicen. No somos todos iguales. ¿Tenemos diferentes miradas? Sí. Yo todavía tengo la mirada de que a pesar de las situaciones que estamos viviendo por esta contrariedad que tenemos ahora, hay cosas para hacer. Que yo es lo más importante que tengo. Me pasa lo mismo con el de soberanía que pasó recién. Estamos hablando de la soberanía de Malvinas, están discutiendo si Milei fue a hablar con... Dejémonos de joder. Estamos hablando de la soberanía de Malvinas. ¿Usted piensa que Toto o Ariel Alomar o César Pacho, porque son de La Libertad Avanza, no creen en rescatar a las Malvinas? ¿O no creemos que hay que mejorar el sistema de salud? Por supuesto que lo necesitamos mejorar. Y lo que estamos poniendo es un punto, porque venimos a discutir de lo que se hacen fuertes. ¿Quieren que hablemos de los que son débiles? Díganme cómo resuelven la parte de rural que hace 14 años que se la vienen reclamando. No saben ni dónde tienen las máquinas. No saben cómo arreglar los caminos. Es una vergüenza. Sin embargo, no los mortificamos por eso, ni los mandamos a caminar, ni le decimos, ustedes, señores concejales, vayan a Piribano o Lampilleta a ver cómo están rotas las calles. Dejémonos de joder. Hablemos de las cosas con sentido y pongamos la práctica que tenemos sentido de las cosas que tenemos que hablar y seamos adultos. No discutamos boludeces, perdónenme que les diga. Y no me manden a caminar. No me manden a caminar porque caminar le falta caminar a varios acá. ¿Finalizó? Muy bien, concejal. Concejal Ochoa y después concejal Palomino. No, muy cortito lo mío, presidente. Sencillamente que me dejó haciendo ruido una afirmación
del concejal de La Libertad Avanza, que es que si no sabemos nosotros, ¿cómo va a saber la gente? No nos equivoquemos en ese concepto. La gente sabe lo mismo, o yo diría que mucho más que nosotros. Esto implica que la gente en el día a día, no solamente en el tema que estamos tocando, en todos los temas, la gente en lo que es salud, en lo que es educación, en lo que es seguridad, sabe. Y justamente porque sabe, nosotros tenemos que tratar de saber y comprometernos con nuestros lugares cada vez más. Y con relación a las expresiones de mis compañeros, coincido en casi su totalidad, pero lo que sí, con relación al expediente que estamos tratando, lo que La Libertad Avanza debería proponer, en caso de que, como estamos hablando, el servicio existe, ¿cuáles serían las mejoras que propone? Proponer mejoras a lo ya existente, no darle a todo un carácter fundacional, porque es lo que estamos hablando que no existe. Pero fundamentalmente eso, la gente sabe mucho, y por eso nosotros tenemos que redoblar la apuesta en este lugar en el que estamos sentados. Nada más, gracias. Gracias, concejal. Concejal Palomino, ¿desee la palabra? Bueno, concejal Pacho tiene. Si he cometido algún error en base a mi falta de experiencia, pido disculpas como primer tema. Con respecto a la parte edilicia que menciona el concejal propinante anteriormente, funciona, si no tengo mal entendido, en geronto. Y a veces no es lo mismo una problemática que tiene que ver una persona mayor con una persona que está con alguna otra problemática. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hablo con los empleados también, no es que estoy acá seguramente con algún error tirando una piedra. No, estoy comentando lo que le pasa a los empleados. Se comunicaron muchos de ellos después de esa presentación. Muchos me dijeron que el servicio ya existía, como bien lo han mencionado, y reconozco en ese caso el error. Pero que hay falta de comunicación o de llegada hacia la sociedad, eso no tengo ningún tipo de duda. Porque seguramente harán esfuerzo los profesionales que trabajan en sí. Pero lo que está faltando acá es una decisión política de que llegue a todo el Partido Bolívar. ¿Por qué el 15 de abril salió y llegó a todos los medios como se replicó por todos lados? Cosa que me parece bien. Si no estoy objetando, se presentó antes, y con respecto a la presentación y las formalidades, si está mal, no tengo ningún problema, que me convoquen algún día, y si hay que aprender algo, obviamente vamos a estar para hacerlo, que no hay ninguna duda, como me han ayudado el concejal Alomar y el concejal De Marco. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Ahora sí, concejal Palomino. Gracias, señor presidente. La verdad que estar abordando este tipo de temáticas es delicado. La verdad, en caso de querer promocionar, y lo que sí se veía era que el servicio de salud mental por parte del bloque que presentó el proyecto no llegaba como debería llegar. Tal vez era un proyecto de resolución solicitando más promoción sobre las actividades que se realizan respecto a salud mental, y le estoy tirando una idea por si quiere modificar el foco de presentación, y es un pedido de informe. Hay que tener mucho cuidado cuando se tocan estos temas, porque son de muchísima sensibilidad, porque, como bien dijeron, atrás hay una familia, porque hay dos temas diferentes, ¿sí? Una cuestión es, todo está atravesado por la vulnerabilidad, ¿sí? Cualquier sujeto en una situación de vulnerabilidad puede tener una afectación en su salud mental, ¿sí? Cualquiera fuera, ¿sí? No depende ni de su condición social, ni económica, simplemente corresponde a su subjetividad, ¿sí? Y esto lo estoy hablando desde mi profesión. A lo que a alguien que afecta determinado tema a otro no, y esto habla de la subjetividad, ¿sí? Hay un factor que está preocupando, que es el tema del consumo problemático de sustancias,
que una vez que es sostenido en el tiempo, termina generando una psicopatología, ¿sí? Pero ahí tenemos otro problema, que es que no tenemos una ley específica que aborde y trate el consumo problemático de sustancias. Entonces, este tema es abordado a través de la Ley de Salud Mental, que obviamente no termina de contener, ¿sí?, o de dar una solución específica a eso, porque, vuelvo a repetir, es la Ley de Salud Mental, no es la Ley de Consumos Problemáticos de Sustancias. Ahora bien, con esto quiero decir, ¿no se atiende? No, sí se atiende, ¿sí? Y se atiende en esto que digo, en la subjetividad, y se atiende con un criterio médico. Tiene que haber un criterio médico en donde el médico llama a quien está en ese momento en guardia de salud mental, como bien lo explicó la concejal Rodríguez, y también se toma un criterio respecto al tratamiento, y también se toma un criterio si es para internar o si no, o si está para un periodo de desintoxicación en caso de haber tenido una situación de consumo problemático de sustancias o no. Entonces, el tema es muy delicado, y la verdad es que a mí lo que me preocupó cuando se generó todo esto es que se puso en duda la parte que se iba a generar algo como para solucionar el tema del consumo de problemática de sustancias en Bolívar, y vi que muchos comentarios decían, ahora sí vamos a tener un hogar de contención para las que todos conocemos como granjas, ¿sí? Y creo que se desvirtuó todo, ¿sí? Y que también es un tema muy delicado y que tenemos que ser muy conscientes a la hora de plantear estos tipos de temas en el Consejo Deliberante. Porque vuelvo a repetir, cuando se trabaja con personas, se trabaja con diferentes subjetividades, y no se trata de recorrer o no recorrer los barrios, porque se imaginan que uno como trabajadora social lo sigo recorriendo al día de hoy desde mi rol de trabajadora social, que sigo trabajando en eso, y no se trata solo de eso, ¿sí? Y hay un abordaje comunitario que tiene que estar, y que está a través de las salitas, y uno tiene que ser un agente multiplicador de esta información y de los recursos que cuenta y se cuentan en Bolívar. Si faltan recursos, y bueno, sí hay que solicitarlos. Por ejemplo, estoy en conocimiento que falta recursos de un psiquiatra infantil, que en un momento estuvo y que ahora no está, ¿sí? Que tal vez eso sea también una cuestión a peticionar y sea importante, y es importante dentro de salud mental. Y más que nada, que se está dando muchísimos problemas de lo que es el tema de las subjetividades dentro de educación, que sí o sí tenemos que trabajar con profesionales de la salud específico. Entonces, el psiquiatra infantil en estos momentos es un recurso necesario, ¿sí? Y no lo tenemos, por ejemplo. Pero vuelvo a repetir, me parece que son temas que hay que abordarlo con muchísima seriedad, con muchísimo cuidado, sin generar falsas expectativas a la gente que está atravesando por estas problemáticas. Estar atentos también a quienes trabajan en salud mental, y creo que es reclamar por la positiva, ¿sí? Y solicitar por la positiva, pero no generar o falsas expectativas o preocupación, porque de esa manera no sumamos, ¿sí? Ese es mi punto de vista respecto a esta situación. Salud mental no solamente se llama cuando va una persona a guardia en el hospital, sino también cuando hay un abordaje en una situación de urgencia, desde también las comisarías locales, ¿sí? Desde lo que es Comisaría de la Mujer y demás, la guardia tiene que estar disponible para esas situaciones y debe actuar. Entonces, el abanico de abordaje es amplísimo, ¿sí? Y tiene que trabajar mancomunadamente con todas las instituciones, y yo creo que existe, y como dijeron, existe hace muchísimo tiempo, y celebramos que haya sido una política que se haya sostenido en el tiempo, el hecho de
que siga funcionando un servicio de salud mental, ¿sí? De esto tenemos que aprender los que queremos hacer política de la buena, y las cosas que sirven, y bueno, hay que continuarlas y hay que ayornarlas y hay que dotarlas de todos los recursos necesarios para que funcionen como tienen que funcionar. Gracias, señor presidente. Bien, gracias, concejal. Concejal Roldán. Gracias, señor presidente. Lo mío es bastante breve, pero tiene que ver, en principio, coincido, creo que casi en su totalidad, con lo que expresó la concejal que me antecedió la palabra, sobre todo en lo de tratar con seriedad los temas, y yo por ahí pondría un matiz cuando ella dice con mucho cuidado y con muchas, ya diría que también romper la cosa del tabú de la cuestión de salud mental por ahí nos ayudaría a que por ahí no se presenten este tipo de cuestiones como si estuviéramos hablando de algo que le pasa a los demás o algo demasiado extraño a lo que en realidad y seguramente va a ser parte de la experiencia de cualquiera de nosotros o de las personas cercanas. Pero bueno, coincido. Eso por un lado, pero por otro dejar señalado, y porque lo atravesó en varios momentos durante esta sesión, es esta banalización que se hace desde el bloque de la Libertad Avanza de muchas cosas. Y no es una expresión de antinomia porque si no más, ni de cuestionamiento arbitrario, sino porque cuando hablamos de soberanía o cuando hablamos de salud mental o de proyectos que se hacen sin estar muy al tanto de lo que se está hablando, o no nos importa la historia, o más allá de las ideologías, que son expresiones que se han utilizado, a mí lo que me genera preocupación es justamente la banalización. Porque en todo caso cometeremos errores todos, y si en este proyecto que estamos hablando ahora hubo uno, tampoco vamos a ir más allá de lo que ya dijo el concejal, que fue pedir disculpas por el error. Perfecto, queda ahí. Pero esto de la banalización me parece que es meritorio que lo reflexionemos todas y todos quienes componemos este consejo, porque si no estamos utilizando tiempo y momentos incluso de la ciudadanía en tratar de explicar cosas que ya deberían estar dadas por sentadas y entendidas desde el lugar que estamos ocupando. Así que nada, es manifestar esa preocupación, señor presidente, la banalización de la mayoría de los temas que hace el bloque de la Libertad Avanza, que no le permite incluso ligar lo que se dice en este recinto respecto de las decisiones que toma el Gobierno Nacional. Porque digo, obviamente que puede haber desacuerdos en algún matiz, alguna cosa que hace el Gobierno Nacional, pero si no pueden responder por nada de lo que hace el Gobierno Nacional, no entiendo por qué forman parte de sus filas en todo caso. Hay como un desacople intelectual una vez más, ¿sí? Cuando reclamamos de salud, ¿cuáles son las decisiones políticas que ha tomado el Gobierno Nacional respecto de la salud? ¿Cuáles son las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional respecto del recorte a las provincias, sobre todo a la provincia de Buenos Aires? Porque lo ha dicho él mismo, acá no es necesario ser demasiado imaginativo, ha dicho hasta ahogarlas a las provincias. Y obviamente, por la política que nosotros entendemos y todos nos damos cuenta, la provincia de Buenos Aires es un eje elegido para ser ahogada. Entonces, bueno, vamos a relacionar eso, qué pasa con la salud en Bolívar, que las respuestas que tiene que dar el hospital, que la respuesta que tiene que dar salud mental, la respuesta que da, no sé, los servicios en Bolívar, respecto de las carencias que está sufriendo la provincia de Buenos Aires, merced a las políticas del Gobierno Nacional. Digo, ¿lo vamos a plantear alguna vez o vamos a seguir escindiendo todo, como si fuéramos una isla que no tenemos nada que ver y no nos repercute en absoluto las decisiones que se toman a nivel del Gobierno Nacional? Así que bueno, quizá me fui un poquito por las ramas, pero la idea era eso. No banalicemos, por favor, y seamos conscientes del contexto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Mancilla, quiere hacer uso de la palabra. No, nada más que para el concejal Pacho me dice, el edificio que está al lado de la guardia del hospital no es gerontopsiquiatría. Gerontopsiquiatría ya dejó de tener edificios, no está más. Es servicio de salud mental. 6 años hace que se inauguró. O sea, era secretario de Obras Públicas cuando hicimos el proyecto. Con la nueva ley de salud mental se hicieron 10 consultorios, se remodelaron las habitaciones para que no hubiera más de 2 o 3 personas por habitación, se hizo todo un edificio nuevo de acuerdo a lo que pedía la nueva ley de salud mental. Sale de la guardia del hospital, concejal, va caminando, entra, golpea y lo atienden. Yo no lo voy a acompañar,
Porque si quisiera que lo acompañe, me hubieran preguntado antes, hubieran agarrado en comisión y hubieran mandado al archivo el expediente. O sea, estamos hace media hora discutiendo que se equivocaron en un expediente y todavía nos siguen retando. No, está ahí, hace 30 años que está ahí, hace 6 que se inauguró un nuevo edificio, si no lo quieren ver, no lo vean. Nada más que eso, señor. Gracias. Gracias, concejal. Sí, concejal Pacho, para ir finalizando ya el tratamiento del expediente. Sí, creo que el tema está agotado y al concejal propinante que nada, si quiere vamos, lo acompaño, caminamos, pero la problemática de la gente que sigue diciendo que hay alguna falencia es o la pueden tomar o la pueden dejar, pero simplemente fue con esa idea que se la trajo al Consejo. Nada más. Gracias, señor presidente. Bueno. Lo último, concejal Mancilla, por favor. Hola. Concejal Pacho, no voy a caminar con usted. ¿Por qué? Porque si vamos a caminar me van a agarrar los jubilados que no pueden tomar los medicamentos y usted no los va a escuchar. No, me van a agarrar cada una de las personas que no llega a fin de mes y ustedes le dicen que esto va mejor. Me van a agarrar los que no saben qué hacer con los sueldos y le dicen que la inflación no está afectando. Entonces, no quiero caminar, por lo menos hasta que empiecen a reconocer que están destrozando el país, no quiero. Y la verdad es que tampoco quiero hablar en este recinto, pero ustedes me obligan a hablar porque están continuamente levantando bandera de cosas a las cuales están destruyendo todos los días. Entonces, si no quieren que nosotros hablemos de la posición de Milei con Malvinas, no eleven un proyecto de Malvinas. Si ustedes quieren que no hablemos de cómo está la salud mental en Bolívar y todo lo que hemos hecho con salud mental, no presenten un proyecto diciendo que queremos la Guardia de Salud Mental. Es nada más que eso. Entonces, voy a seguir caminando por donde vengo caminando hace 30 años y escuchando, y le aseguro que algo debo escuchar a la gente, porque he ido muchísimas veces más que usted a salud mental a acompañar vecinos con problemas. Entonces, voy a seguir caminando por donde estoy caminando, que casi siempre ha sido la misma vereda y con las mismas ideologías, y gracias a Dios no necesito cambiarla para ocupar una banca en este Consejo Deliberante. Concejal Pacho, creo que ya todos los bloques han ido Sí, exponiendo lo que sus pasa es que posturas, también ¿no? hay que entender que cuando alguien se dirige a alguien, se tiene también que hacer cargo, porque no nos vamos a hacer cargo del 56% de pobreza que ha dejado el presidente que se retiró en el año 2023. Entonces, hay que dejar pasar todo, ¿no? Estamos hablando de un montón de cuestiones, de violencia, de un montón de cuestiones. No la vamos a dejar pasar. Porque si no tienen que interpelar al presidente que se fue, que tuvo algunos inconvenientes. Entonces, estábamos hablando de un tema y lo sacan por las ramas. Si quieren hablar de las ramas, hablemos todo el día si quieren. Yo sé que la gente se va a aburrir y se va a cansar, pero creo que no es la idea de esto. Estábamos hablando de algo de salud y empezamos a hablar de cuestiones, según la concejal propinante de aquí a mi izquierda, no íbamos a tratar de banalizar el tema y terminamos haciéndolo. Por eso creo que no está bueno que esto, y para pegarle un corte, se debata en otro momento. No tengo ningún problema en seguir el debate. Lo que pasa es que no empecemos con las chicanas, porque en definitiva eso no le hace bien a ninguno de los que estamos acá seguramente. Gracias, señor presidente.